del registro al tablero los datos que guían decisiones. ¿Se acuerdan esta foto? Alemania 2006, partido Argentina-Alemania, cuartos de final. En este partido cerrado, termina 1-1, se va a alargue, termina empatado, vamos a penales y seguramente ahí se acuerdan de esta foto. El arquero alemán miraba un papelito. Los dos primeros penales se convierten. El tercer penal de Argentina lo patea Ayala y el arquero ataja. Después patea Cambiaso y Lehmann, el arquero alemán, ataja. ¿Qué pasó? Definitivamente, ¿cuál fue la diferencia entre ese equipo de Argentina y ese equipo de Alemania? La diferencia fueron los datos que guían decisiones. Bueno, de eso vamos a hablar, de la experiencia Terim, los datos que guían decisiones. Lo primero que nos encontramos, acá vamos a hacer un poquito, pasar a tierra, aterrizar todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de toda la jornada, incorporando cosas, y acá le vamos a contar un poquito lo que nos pasó y con qué nos encontramos primero que todo. Nos encontramos que en nuestro centro de diálisis había una serie de hechos. Y lo primero que tenemos que hacer es, el primer paso, en definitiva, es encontrar todos los hechos. ¿Qué son los hechos? Son las cosas que suceden en nuestra institución. Los hechos son las diálisis, los hechos son las historias clínicas, los hechos son los eventos también administrativos, las compras, la facturación. Cada una de esas cosas son hechos. Y si los hechos no se transforman en datos, como se habló acá, si no se registran, no existen para la gestión. Nosotros no podemos gestionar lo que no tenemos registrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el camino para obtener la información es entender que tenemos que identificar lo que es relevante y eso relevante lo tenemos que registrar. Después vemos cómo lo vamos a gestionar. En Aterim, ¿qué hicimos? Nos encontramos con una serie de situaciones. Vimos laboratorio, vimos historias clínicas, vimos Renalic, vimos Enter, que es el sistema de administración. Vimos, además, toda una serie de planillas y hojas que se llevaban, como normalmente se lleva en cualquier institución. Vimos que de eso era relevante e hicimos nuestro proceso de identificación para poder extraer, transformar, limpiar, cargar y finalmente llevar a un repositorio donde todos pudiéramos hacer uso y mirar esa información. O sea, a partir de estas fuentes de datos y de la identificación, empezamos a manejar y a intentar trabajar en lo que es tendencias, indicadores, porque lo que nosotros pretendíamos construir y en alguna manera se va haciendo, no son tableros. Nosotros no queremos construir tableros, dashboards. Nosotros lo que queremos construir es un sistema decisional. Nosotros queremos transformar la información en decisiones certeras. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por todo lo que era todo el área médica, porque era un desafío más grande, era interesante, teníamos una serie de temas a resolver que tenían que ver con las certificaciones que ya se habían hecho de ITAES y que en primer lugar veíamos
un tablero que se llevaba de indicadores, que se llevaba en Excel y que llevaba tiempo y esfuerzo de los médicos en la recolección de los datos, en la tabulación, en el cálculo, y finalmente ese fue el motor que nos llevó a empezar por acá. ¿Qué queríamos resolverle primero? Temas operativos, es decir, bueno, médicos, no se ocupen de esto, ocúpense de su métier, ocúpense de las cosas que son importantes, no pueden estar perdiendo tiempo en recolectar datos para hacer el tablero. El tablero estaba bien, el cuadro de mando integral era un Excel, pero es que estaba bien. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión y empezamos a trabajar en una serie de tableros. Empezamos a centralizar la información, estandarizarla, sobre todo limpiarla, cotejarla. Estamos como pendientes, digamos, nos falta mucho en la automatización, pero estamos trabajando en eso. Y hoy por hoy tenemos una serie de tableros activos que conforman nuestro sistema de decisión. Nosotros estamos construyendo información, ¿para qué? Para que finalmente podamos actuar. Lo que hemos hablado y lo que vienen hablando siempre y vienen hablando reiteradamente durante estas jornadas. Tenemos que actuar con la información. Empezamos a trabajar con valores individuales y después empezamos a ver valores de conjunto. Nosotros necesitábamos ver valores de conjunto. ¿Por qué? Porque el caso de Julián, Julia, Jorge o Carlos, que es individual, nos dice que nosotros hemos hecho las cosas bien o mal en un paciente, ¿sí? Pero ese resultado es un resultado que puede ser significativo, puede tener que ver con el resto de la institución o no. Entonces empezamos a ver valores de conjunto, empezamos a trabajar en el sistema, empezamos a ver todo lo que reportaba y generaba valores, empezamos a ver procesos, convertimos un valor individual y empezamos a ver tendencias, empezamos a ver patrones, empezamos a ver variabilidad, concentración, dispersión, empezamos a hacer análisis de esa información, pero ya parado en el conjunto, ya parados en el sistema, ya parados en los procesos, porque en eso se juega la calidad. Y pasamos, acá lo que nos sucedió fue que dejamos los valores que mostrábamos, tenían bastante que ver con la percepción, la intuición, la opinión que ya tenían los médicos y el equipo en general. O sea, no estaba muy diferente de lo que opinaban, de lo que pensaban, de las sensaciones que tenían. Pero cuando uno va construyendo esto, va construyendo evidencias, va construyendo cosas palpables. Y en definitiva, cuando uno muestra la evidencia y esa evidencia corrobora las percepciones y las opiniones, es diferente, porque ahí ya no hablamos más de yo pienso que, y el otro me dice, pero yo pienso que otra cosa, porque ya no se piensa en este sentido de decir yo opino, mi sensación es, sino que ya tenés una evidencia, y contra la evidencia no hay mucho para hacer, porque contra la evidencia lo cambiemos en realidad, ya lo único que te queda es hacer. Y además, en nuestro proceso, compartimos esa evidencia en un equipo, y ese equipo interdisciplinario le aportó distintas dimensiones, distintas formas de ver cada uno de estos hechos.
Y con esas dimensiones fuimos enriqueciendo la información de manera que pudimos finalmente llegar a certezas, lo que nosotros llamamos espiral de verdad. Espiral de verdad es pasar de una información que primero es un círculo grande, o sea, una aproximación, y lo vamos cerrando cada vez más hasta que llega un círculo muy chiquito, muy cerca del centro, muy cerca de la precisión. Así como Martín decía que los sistemas sin errores no existen, yo creo que la certeza absoluta tampoco existe. Por lo mismo que uno va tomando datos que fueron registrados por máquinas, evaluados por máquinas anteriormente, registrados por personas o por procesos, y en eso puede haber errores, pero sí llegamos a un circulito tan pequeño que se acerca mucho a la precisión. Y además, al compartir esta evidencia, la enriquecemos. Y no solo eso, sino que ya discutimos todos sobre lo mismo y ya estamos en condiciones de aportar para que transformar esa evidencia si es necesario transformarla. Y construimos acá a modo de ejemplo una serie de tableros que hacían a este sistema decisional. Creamos un cuadro de mandos integral con los relojes que nos mostraban, pero referidos a toda la institución, cómo nos vamos desempeñando. No estamos viendo pacientes individuales, cómo nos va a todos. Todo esto basado principalmente en nuestra fuente en Renalic. Fuimos construyendo también un perfil resumen del paciente, semaforizado, con indicadores, con posibilidad de navegación en profundidad, de explorar cuáles eran los datos cuando tuviéramos alguna discrepancia. Fuimos construyendo también tableros específicos sobre variables de laboratorio, construimos sobre fosfatemia, sobre calcemia, sobre KTB, bueno, la verdad que mucho, pero en esta construcción, ya después vamos a hablar de algo en particular, fuimos enriqueciendo, fue un proceso que además de todo transformó culturalmente las decisiones de la organización. Paso esto porque son ejemplos de distintos dashboards y tableros que hicimos con mayor o menor complejidad, con fuertes mentores en este proceso, como el doctor de Arteaga, la doctora Nadaya. Y ahí fuimos armando todo nuestro sistema decisional, llegamos a establecer la mortalidad bruta de Aterim, hicimos nuestros Kaplan-Meier también, que fue todo un proceso y un enorme orgullo terminarlos. Lo seguimos trabajando. A modo de referencia, solamente digo que trabajar en calidad tiene sus resultados de por sí, porque en definitiva la tasa de mortalidad de Aterim es una tasa que está por debajo de las del sistema, las registradas en el sistema nacional. En definitiva, esos puntitos por debajo también hablan en su conjunto de la calidad con la que se trabaja. Vieron una curva sinusoidal, tiene una explicación, no da esta presentación para esa explicación, pero es interesante si en todo caso se puede consultar en forma particular y les comento qué es lo que vimos. Cuando hicimos todo esto, cuando construimos todo este sistema decisional, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en un equipo interdisciplinario, nos encontramos con una situación, con situaciones que
nos mostraban cosas que realmente no eran lo que esperábamos. Nos encontramos con verdades que nos interpelaban. Por ejemplo, y ya lo han hablado también, incluso creo que lo discutieron en las mesas en estos desayunos de trabajo, nos encontramos con discrepancias entre lo que era el valor residual y el coeficiente de ultrafiltración, y esas discrepancias nos obligaron a tomar una acción, o nos llevaron a tomar una acción, y esa acción fue reformular la manera en que se estaban reusando los filtros. Lo mismo en calcemia, tenemos una curva que era bastante estable, diría que hasta aburrida, y nunca pasaba nada. Y un día nos encontramos con una medición rara. Ven el valle ahí que está, digamos, que tiene el círculo que lo destaca. Ese vallecito nos indicaba que el valor de calcio estaba por debajo de lo mínimo que requeríamos. Y esa mediana de calcio por debajo de lo mínimo que requeríamos disparó un montón de preguntas. Por empezar, la consistencia de los datos, porque siempre empezamos por acá. Digo, bueno, te equivocaste, cargaste mal, se cargó mal, se registró mal. Después empezamos por el laboratorio. No, el laboratorio lo cambiamos, no lo cambiamos, es el mismo que nos hizo las mediciones el mes anterior, es otro, no, es el mismo. Chequeamos los datos de nuevo, verificamos el contexto, vimos que el laboratorio era el mismo, vimos que particularmente estaba rara las mediciones. Empezamos a ver pacientes individuales para ver cuáles eran los que me volcaban esa medición a ese número, y en esos pacientes individuales los doctores encontraron la clave, y la clave estaba en la medicación, y se resolvió, y se corrigió, y se actuó rápidamente y se corrigió rápidamente, y lo muestra la tendencia. Y bueno, y como broche dentro de los casos, el tema de la fosfatemia. Como se ha mencionado mucho por acá en estas jornadas, y corroboro lo que se dice, la lucha ahí con el fósforo es cruel y es mucha, y es permanente. Si se fijan en las tendencias, nosotros estábamos relativamente bien, con una tendencia a la baja que de pronto se disparó, cambia la curva y se va inexorablemente al alza, pero encima con valores estamos hablando de valores de mediana, ¿no? Muy por encima de lo que nosotros esperábamos tener. Y bueno, se atacó entre frentes, se atacó con medicación, con nutrición y con diálisis. Se hizo un trabajo interdisciplinario hermoso porque eran reuniones de todo el equipo donde se discutían incluso hasta el hecho de decirle a los pacientes que hicieran una competencia para ver quién bajaba un poco más su medición de fósforo para el mes siguiente, para incentivarlos al tema de la medicación, al tema de la diálisis. Y bueno, ese trabajo dio resultados, da resultado, se sostiene, pero el fósforo siempre nos da una lucha permanente. Como la unidad de estadísticas es transversal, también enfrentamos una serie de preguntas desde lo administrativo, desde los resultados en números, desde lo comercial. Y bueno, esas preguntas tienen que ver con costos, con márgenes, con utilidad, con financiador, con cuánto me cuesta abrir el centro, con un mito sobre los tipos de diálisis, sobre el costo de los tipos de diálisis, bueno, hoy lo conversábamos con Lucas, sobre el costo de la diálisis peritoneal, y bueno,
lo mismo que dijimos antes, con la evidencia todo cambia, con el análisis de los resultados todo cambia. Nos pasamos tratando de construir certezas, esas certezas van cambiando porque los resultados van cambiando también, inciden temas de gobierno. Hace poco, bueno, hubo un impacto fuerte con esto. En el minuto, en el instante, nosotros sabíamos cuánto en plata nos iba a impactar estos cambios. Y bueno, esto es más de lo mismo, es la construcción del sistema decisional, es la construcción de un sistema de información robusto que nos permite tomar decisiones rápidas o que nos permite darle magnitud a las cosas que nos pasan. Y en definitiva, todo esto es parte de un ciclo que transforma decisiones. Nosotros lo primero que tuvimos que hacer es identificar los hechos, registrar lo que nos parecía relevante, digamos, en esto tiene que ver el tema de RENALIC, obtener los datos, transformar esos datos en información, esa información, analizarla. Ahí tiene que ver y es fundamental la cultura organizacional. Nosotros, a partir de implementar este sistema de decisión, tuvo 2 meses que no hacíamos nada. O sea, yo construía tableros, porque no había cultura del consumo de esto, y ahí empezamos a trabajar fuerte en la cultura. Hoy todos lo miran, hoy todos están en condiciones de analizar, están en condiciones de alertar, digámoslo, me refiero a los actores, ¿no?, que participan que están involucrados en cada uno de estos tableros, en la parte del sistema decisional que a ellos les toca. Y a partir de esos análisis se actúa, porque en definitiva, si no tenemos acción, no nos sirve de nada. Y este ciclo se repite y es parte de la mejora continua. Este ciclo se repite y es parte de la mejora continua. Y así pasamos de los tableros a la calidad, del sistema decisional a mejorar resultados y a corregir. Y acá me tomo el atrevimiento de hacerle un aporte a don Abedián, porque ahí quedó con estructura, proceso y resultado. ¿Y después? Entonces, sobre esos resultados, ¿nosotros qué hacemos? Analizamos. ¿Analizamos para qué? Para actuar. ¿Y sobre qué podemos actuar? Actuamos sobre estructuras y procesos. Sobre resultados sería dibujarlo. No podemos actuar sobre el resultado. Sí podemos actuar sobre las cosas que producen el resultado, que son las estructuras y los procesos. Son los recursos, el equipamiento, el personal, la organización, los sistemas, la forma en que se trabaja, la forma en que se registra, cómo se controla y cómo se decide. Sobre eso sí podemos actuar. Entonces, sobre eso es lo que actuamos. La calidad no se define solo por los resultados, la calidad se juega en el proceso. Por último, y como parte también del tema cultural, nosotros no se mejora, no se aumenta la calidad solo porque tenemos la intención de trabajar en calidad. Sí es parte necesaria, sí necesitamos la decisión que se habló en la jornada, la decisión que habla el doctor Boni, pero también necesitamos las Beatrices de la vida que nos dicen el método. ¿Sí? Beatriz, la licenciada Trabuc, que nos explicó cómo hacíamos para. Y entonces también en estas presentaciones hablaron del orden. Me acuerdo de un ovillo enredado que pasaba y quedaban con las líneas prolijitas y paralelas. Ordenamos. ¿Qué más hacemos? Registramos. Miramos y actuamos. Es parte de lo mismo, ya se ha dicho, es parte de reconceptualizar
lo que vinimos hablando para aterrizarlo a tierra, porque esto en la práctica es lo que hicimos, es lo que hacemos y es lo que vamos a seguir haciendo, ahora desafiados por herramientas nuevas, más novedosas, más importantes, que nos ayudan a mejorar, digamos, también nuestro sistema decisional. Vamos con la inteligencia artificial, es el desafío para este año. Los datos, así como están, nos sirven si no los usamos para decidir. La información no alcanza si no actuamos. Y como les decía recién, los tableros son solo pantallas bonitas si nosotros no hacemos nada con eso. Hablamos en estas jornadas que no se puede mejorar lo que no se mide, pero tampoco se puede medir lo que no se registra. Y esta mañana en la mesa hablábamos justamente de eso, de las dificultades en el registro, de las necesidades de automatización, de todo lo que pueda ser automatizable. El profesor Cano nos mostraba cómo tomaban los datos desde las máquinas directamente, sin necesidad de intervención humana. Hoy Renalic vincula los datos del laboratorio en forma automática con su sistema, de manera de minimizar el error humano. Y bueno, esas cosas no van contribuyendo a todo el proceso, pero para cerrar, no se puede medir si no se registra, y si no se registra, no se puede mejorar, no se puede gestionar. Y esta diapo, para cerrar, es homenaje al doctor Boni, que lo dijo durante no menos de 4 veces en estas jornadas, que solo en Dios confío, los demás que traigan datos. El dato transforma la intuición en evidencia y la evidencia en mejores resultados. Muchas gracias.